Muy buenas a todos, les habla Facundo Molina, director de MoreFX, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Vamos a estar, como es ya costumbre, semana a semana, hablando del plan de trading para los próximos días en esta semana que inició en el día de hoy, 26 de julio, hasta el viernes 30 de julio. Y una semana, sin lugar a duda, más que movida. Volvemos a revalidar máximos en Wall Street. Lo visto en la jornada de hoy es al Standard & Poor's 500 en 4.422 puntos básicos, zona nunca antes visitada. Vuelven a subir los índices bursátiles en esta nueva jornada y ciertamente no solamente lo ha hecho el Standard & Poor's 500, también el Nasdaq y también el Dow Jones. Aunque lo correcto es que el Nasdaq ha estado un poco por debajo de lo que nos suele tener acostumbrado, sigue en niveles altos, pero con ciertos recorridos de ida y vuelta, salvó la senda positiva y cerró en el 0,03%. Como podemos ver ahí, la semana está más que digitada por tres aspectos de relevancia. Vamos a conocer los resultados de las FAN, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Son las 5 cartas que se van a jugar esta semana y los mercados están atentos a sus resultados. También conoceremos el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos y, sin lugar a duda, como ven por ahí abajo, Powell y la Reserva Federal de Estados Unidos, que comenzarán su reunión mensual en el día de mañana, concluirán el día miércoles con la posición respecto a los tipos de interés de los Estados Unidos y, lógicamente, los siguientes pasos luego en la conferencia de prensa que nos tiene acostumbrado el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. También vamos a hablar en detalle el resto de los datos en minutos y, como decíamos, en una jornada que ha iniciado con mercados alcistas, caída del petróleo, caída del oro y recuperación muy fuerte de las criptos. Y ahí tenemos la foto del Bitcoin a partir de que Jeff Bezos ha incorporado entre sus planes la creación de una criptodivisa propia. Estos rumores han recorrido el parqué de los principales centros bursátiles en la jornada del día de hoy y entre los ruidos que se han escuchado pareciera que se va a aceptar como pagos los bitcoins a finales de este año, por lo cual subas en las criptos recuperando importantes posiciones. Lideró Bitcoin y también han subido el resto de las monedas. Nos metemos ahora en el calendario económico y, como solemos tener por defecto, vamos a ver qué sucede y qué sucederá desde Forex Factory. Una jornada relativamente tranquila en el inicio de esta semana, por lo menos en lo que respecta a Estados Unidos. Vamos a destacar el clima de negocios desde Alemania, el informe IFO, que cayó por debajo, ¿sí?, de las expectativas, que esperaban una suba de 101.7 a 102, finalmente fue 100.8. Sin embargo, tenemos que mencionar, fíjense, y lo analizamos en los últimos meses, cómo viene con una muy importante suba desde varios meses atrás. Si analizamos el gráfico, fíjense cómo después de la fuerte caída que tuvo post-COVID, viene recuperando posiciones y se encuentra nuevamente cotizando por encima de los 100.8 y más allá de las variantes y la variante Delta y otras tantos ruidos que están escuchando en estos últimos tiempos desde Europa. Lo cierto es que Alemania, que ha sido siempre la locomotora de la eurozona, viene recuperando posiciones y el clima de negocios del informe IFO en Alemania, más allá que se dio un poquito por debajo de lo esperado, sigue manteniendo importantes niveles en los últimos meses, más de 12 meses con subas en forma interrumpida, más allá de la corrección en la última jornada mensual. Entonces, luego de celebrada la jornada del día 26, nos enfocamos a mañana 27, donde tendremos al gobernador del Banco de Japón, Kuroda, a las 4:30 am al micrófono. No suele brindar importantes movimientos, sin embargo, más de una vez nos ha agarrado por sorpresa y hemos visto fuerte volatilidad en el yen, así que atentos los que operan al yen ante el resto de los pares en el mercado Forex.
A las 11 a.m., ¿sí? Y previo a los datos relevantes de la Fed, conoceremos el informe de confianza del consumidor en los Estados Unidos, y en el cierre de la jornada, ya abriendo la jornada del día miércoles, conoceremos el índice de precios al consumidor, pero en este caso desde Australia, por lo cual atentos a aquellos que siguen al AUSI dentro del mercado Forex. Nos centramos en el miércoles 28, como decíamos, una de las jornadas de mayor movimientos. ¿Por qué? Porque conoceremos por la tarde la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos a partir del Federal Open Markets Committee y la reunión media hora más tarde, 3:30, de Powell, con lo que podría llegar a ser los siguientes pasos de la Reserva Federal en este contexto que viene con inflación suave, pero en forma creciente. Previamente, desde Canadá, también se conocerá el índice de precios al consumidor o la inflación minorista a las 9:30 am. Siempre horario de Nueva York, horario del este. Hablamos del jueves, y el jueves también tenemos importantes porque es el segundo día, porque hacíamos mención que se conocerá el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos en forma cuatrimestral, por lo cual seguramente los mercados estén a la espera de cómo será el resultado final, que como estamos observando se viene con una proyección de importante crecimiento del 6.4 al 8.5%. Datos favorables por encima de lo esperado suelen tener impacto positivo en el dólar y en los mercados financieros. En simultáneo, 9:30 horas, horario del este, también conocemos los pedidos de subsidio por desempleo, que como venimos mencionando, vienen claramente en sentido a la baja y se espera una nueva caída de las peticiones de subsidio por desempleo a 375.000 respecto a los 419.000 del mes pasado. Un poco más tarde conoceremos del sector de vivienda las ventas de viviendas nuevas. Ya en el cierre de semana y lógicamente la última jornada del mes de julio, por lo menos desde el punto de vista bursátil, ya que cierran los mercados, conoceremos el Producto Bruto Interno desde Alemania a las 5 am y un poco más tarde el Producto Bruto Interno también desde Canadá a las 9:30. Por último, los gastos, el índice de precios, el PCE en los Estados Unidos, gastos personales, ingresos personales, son más que tenidos en cuenta por la Reserva Federal al momento de tomar decisiones de política monetaria, por lo que con estos datos estaremos cerrando la jornada del día viernes en lo que respecta a datos de alto impacto del calendario económico. Podemos también mencionar el PMI de Chicago y el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan a las 10:45 y 11 horas, pero estamos hablando datos medio impacto, ya que el mercado estará, como decíamos, atento a la Fed, al PBI y, si tenemos que nombrar en tercer medida, a los gastos personales que se conocerán el día viernes. Dudas, preguntas, comentarios respecto a los movimientos del mercado en este inicio de semana, como también al calendario económico. Si no, nos vamos a meter de lleno en la parte quizás más atractiva de todo esto, que es el análisis del mercado, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que esperamos pueda llegar a suceder. Me escuchan en forma correcta, veo que se han sumado varias personas más en los últimos minutos, les vamos dando la bienvenida también. Y les pido por favor a todos aquellos que están sumándose, si son tan amables de confirmar que el audio es correcto, que se escucha bien, no queremos tener ninguna desconexión, ¿sí? Que a veces sucede ajenas a nosotros y otras no, porque lógicamente la tecnología no es nuestro medio. Muy amable Augusto, Liliana, Jorge, Sara, rápidamente me han respondido, entiendo que es correcto. Muchísimas gracias, Jorge Alberto. Un saludo para ti también, muy amables aquellos que rápidamente nos brindan sus comentarios. Nos metemos en el mercado. Vamos a analizar un poquito lo que vino sucediendo en el comienzo de esta semana. Fíjense que mantenemos todavía este gráfico lateral en los principales pares, sobre todo en la libra esterlina dólar. Este gráfico lo venimos compartiendo desde hace varias jornadas semanales. ¿Por qué? Porque claramente, ¿sí? Desde el 2016 hasta la actualidad, la libra esterlina nos viene mostrando claramente un movimiento de ida y vuelta entre las zonas aproximadas de 1.20 y 1.4260, 1.43. Son niveles de precio. Siempre que analizamos los gráficos, lo que nosotros recomendamos es que no le den exactitud, sobre todo al comportamiento de precios
que lo que manifiesta, lo que representa son sí, temas de índole social. Entonces, ciertamente aquí no hay exactitud, pero sí bastante cercanía a la precisión, aunque lógicamente al momento de realizar trading tenemos que darle cierta tolerancia. La libra esterlina ha recuperado posiciones, ha tenido un doble intento fallido en esta zona de 1.4260, pero tampoco ha podido quebrar esa zona de 1.3660 que mantiene el recorrido de ida y vuelta. Parecía estar formando un doble techo, hubo una intención de quiebre, ahora nos encontramos en la bifurcación de que no ha confirmado el quiebre y podría arrancar con una recuperación. Para esto la zona de 1.3880, 1.39 es nivel clave como resistencia intermedia en la libra esterlina ante una debilidad del dólar. Pero por el otro lado, en caso de estar formando el pullback, podríamos estar anticipando una recuperación del dólar, sobre todo en una jornada que será el turno de la Fed, así que podríamos observar algo que desprenda de que la suba de los tipos de interés en los Estados Unidos se adelante o tenga más firmeza. Esto le podría dar un fuerte impulso al dólar en todos los frentes y sin lugar a duda en la libra esterlina veríamos una caída con el quiebre de 1.3660 y como nos dice bien los gráficos, este recorrido entre 1.3660 y 1.3060, unos 600 pips podrían ser abarcados en las próximas jornadas, no solamente de esta semana, sino también de la semana siguiente. Por lo cual, este doble techo está vigente y tenemos un ida y vuelta con niveles de confirmación. El quiebre de 1.3880, 1.39 nos haría abandonar este doble patrón de cambio de tendencia y no deberíamos descartar una recuperación y una nueva suba hasta los siguientes máximos. Por lo cual, atentos porque tenemos la zona definidas claramente desde el punto de vista técnico y a la espera, como decíamos hace un rato, de las decisiones de la Reserva Federal este próximo día miércoles. Hablamos de la libra esterlina frente al dólar y a la espera, lógicamente, de los datos, mejor dicho, del discurso de Kuroda en las horas del día de mañana. Tenemos que hablar un poquito de lo que viene sucediendo con el dólar yen. Un dólar yen que claramente empieza a achicar su movimiento, su recorrido, alejándose de esos 124, 123.90 que había alcanzado en el 2015, pero también tenemos una zona de mínimos ascendentes, por lo cual fíjense cómo ha achicado su recorrido de pips de ida y vuelta. Claramente el rango de movimiento es mucho más chiquito, podríamos decir que está en un 30-40% de lo que oscilaba entre el 2014 y el 2015. Ciertamente máximos descendentes por un lado, mínimos ascendentes por el otro, y más allá de la última fortaleza del par a partir de la recuperación del dólar americano frente a la moneda japonesa en particular y también frente al mercado en general, lo que estamos observando es claras zonas que contienen el recorrido. Sin lugar a duda tenemos que tener presente el nivel cercano a 111.20, 111, un recorrido de varios máximos que en caso de ser quebrado tendríamos que empezar a considerar una recuperación mayor del dólar o una debilidad del yen. Sin embargo, tenemos un primer intento y un segundo intento fallido a este nivel de resistencia claramente de los últimos años. El no poder vulnerar esta zona nos mostrará un movimiento en sentido contrario. Entonces, tenemos zonas definidas y en este caso el nivel a considerar va a ser 107.90, 108. Por lo cual, más que atentos a 111.10, 111.20 como zona de resistencia. Mientras no sea vulnerada, tenemos argumentos que nos indican un posible recorrido a la baja. Seguimos avanzando, seguimos analizando. Me va saludando Jean y me dice que escucha bien, que está todo perfecto. Bienvenido, Jean Carlos, y lo agradezco también. No queremos dejar de lado lo que está sucediendo con el oro, perdón. Claramente el movimiento alcista del dólar americano está impactando también en el oro. Próximamente estaremos compartiendo un webinario especial sobre el oro, sobre los factores de diferentes tipos
de estrategias que podemos utilizar tanto en corto como en medio plazo, qué factores hacen que el oro suba, que el oro baje, porque sobre todo también van cambiando acorde el momento del mercado. ¿No es cierto? Que el oro abandonó los máximos históricos en 2073 y más allá de que todos en un contexto inflacionario se la juegan por activos de refugios y el oro ciertamente es el activo de refugio, por decirlo de una manera, líder de naturaleza. Aquellos que tomaron posiciones por encima de los $2.000 ven pasar el tiempo y empiezan a dudar de nuevas subas del metal dorado. ¿Qué está sucediendo? Lo cierto es que no pasa tanto por el oro en sí, sino también por la recuperación que estamos viendo del dólar frente al resto de las monedas. El oro cotiza en dólares y, lógicamente, el incremento del precio del dólar hace que se debilite el oro. Lo que estamos observando aquí es movimientos de vuelta con zonas de máximos descendentes muy claros, ¿sí?, que lo han alejado de 2073 y en este momento está cotizando por debajo de los 1800. Pero por otro lado, también estamos viendo una cierta recuperación que tiene mínimos ascendentes. Entre 1775 y 1777 es una fuerte zona que nosotros tenemos marcadas con una cruz y desde la cual esperamos una nueva recuperación en sentido alcista. Ahora bien, en caso de que la Reserva Federal deje abiertas las subas de tipos de interés en base a una cantidad de argumentos que puede dar como que no respecto a la recuperación económica de Estados Unidos, lógicamente quedemos más que atentos porque si quiebra 1777, 1770, claramente podemos estar viendo un movimiento a la baja del oro con zonas de soporte en 1730 y el muy fuerte nivel que venimos dialogando y observando y que tiene las paradas entre 1680 y 1690, que lo vamos a estar marcando en color rojo. Así es, en este momento hay cierta lateralización por encima de 1770, 1777, estamos alcistas en el oro. Un quiebre de este nivel nos podría indicar una profunda caída mayor. Como claramente nos indica la DX, tenemos fuerza bajista en estos momentos, pero caída del movimiento lateral. Vamos a ver cómo se comportan las próximas jornadas, pero tenemos, como solemos decir, los niveles de toma de decisión más que definidos. Hablamos hoy del Standard & Poor's 500 y lógicamente tenemos que venir a los gráficos. ¿Por qué? Porque, como veníamos observando en las jornadas previas, este índice estrella de los Estados Unidos lo que nos está mostrando es que parece no querer detener sus recorridos en sentido alcista. Allá hemos marcado nuevamente la zona de máximos históricos y, como pueden apreciar claramente, quinta jornada diaria en forma consecutiva con nuevos máximos, lo que nos indica claramente la fuerza alcista que mantiene este índice americano de las 500 empresas. Por lo cual, si uno me pregunta, ¿hay alguna señal que me indique cambio direccional? Les diría que no, ni en gráficos mensuales, ni en gráficos semanales, ni en gráficos diarios. Mínimos ascendentes y máximos ascendentes y la formación de nuevos niveles, nuevos hitos históricos son claras señales en meses, semanas y día con tendencia alcista. Alguno me puede decir, bueno, pero empiezan a haber ciertas divergencias en indicadores como el MACD, y es cierto, tenemos máximos descendentes desde principios de abril. ¿Qué significa? Que los nuevos máximos que está formando la cotización no son acompañados, ¿sí?, por los promedios móviles. Eso es una señal de debilidad y posible movimiento correctivo. Sin embargo, para esto lo que nos indica es que debe seguir pasando el tiempo y se debe respetar esta directriz de máximos descendentes, lo que indica lógicamente el inicio de una divergencia, que es una señal necesaria
no suficiente para un posible cambio de tendencia. Si nos vamos a gráficos menores, en este caso 4 horas, les mencionaba también que la tendencia se mantiene alcista y lo que tenemos marcado aquí en día, perdón, no 4 horas, es la posible formación de una cuña. ¿Qué es la cuña? La cuña es un patrón de cambio de dirección, pero que solo se confirma cuando es quebrado el límite inferior, en este caso al ser alcista, está formado por mínimos ascendentes. Fíjense cómo se ha empezado a achicar el recorrido en su amplitud en cantidad de pip recorridos. Y esto sumado a la cantidad de sobrecompra que se encuentra, de hecho nos podríamos apoyar también en indicadores como por ejemplo el RSI, que nos marca la fuerza relativa, y el RSI, fíjense que nos está marcando en gráficos tanto semanales como también mensuales fuertes niveles de sobrecompra. Está todavía por encima de 70 y nos podría estar indicando el inicio de un agotamiento y fuerte corrección. Por lo pronto, deberíamos ver una detención del movimiento en las zonas actuales, no más quiebre de máximos e inicios de movimientos correctivos. En este caso, ¿dónde estaríamos fijando la primera zona de soporte? Cerca del nivel de 4.389, 4.390. Aunque la zona clave a nosotros para considerar un movimiento correctivo mayor comenzará en 1.320 y se extenderá hasta 1.290. Entre 1.320 y 1.290 hay una muy fuerte zona de congestión donde, lo que sí les mencionaba, pasa la directriz de mínimos ascendentes en gráficos en día y la directriz de mínimos ascendentes en gráficos semanales. Por lo tanto, necesitamos el paso del tiempo sin avanzar para poder realmente considerar un posible cambio direccional. La cuña está en formación, no nos da indicios de venta, pero podríamos empezar a analizar con el paso del tiempo y sin la formación de nuevos máximos una corrección y quizás el inicio de un movimiento bajista mayor. Bien, bien, Giancarlos, me consulta también qué estará pasando con el Dow Jones. Con muchísimo gusto vamos a avanzar con el Dow Jones, que lo tenemos por aquí, con el US 30. Algo muy parecido lo veníamos observando la semana pasada y lo vamos a volver a compartir con ustedes. Fíjense esto, o sea, cuando uno muestra a un alumno nuevo un gráfico así, dice, ¿por qué no compré? Y lamentablemente, el por qué no compré antes dan ganas de comprar ahora, porque si uno extrapola todo lo que subió con todo lo que podría subir, dice, bueno, esto debería seguir sucediendo. Lo cierto es que estamos en niveles nunca antes vistos y a 4 días tan solo del cierre mensual estamos en niveles de máximos históricos también en el Dow Jones, por lo cual, si uno tuviese que tomar decisiones, deberían ser a favor de la tendencia, pero qué difícil hacerlos en estos niveles. Sin embargo, máximos históricos mensuales, importantísima vela de la semana pasada cerrando cerca con máximos cercanos del cierre, una vela que nos muestra la fortaleza compradora. ¿Por qué? Porque un pequeño cuerpo y un cierre cercanos a máximos, alejándose y rechazando mínimos. El Dow Jones también nos muestra claramente un fuerte nivel directriz alcistas, mínimos ascendentes que cumplen con muchísima claridad la dirección tendencial, pero empiezan a aparecer las señales de agotamiento y también esta figura que recién mencionábamos en Standard & Poor's 500, quizás una posible cuña en dirección alcista que está en estos momentos en formación. Entonces, ¿qué pasa si me quiebra la zona de máximos que cotiza en este momento en 35.150? Claramente podemos ver un envión adicional hasta los 36.800, 770, 800 puntos, y esto no indica para nada un cambio en las expectativas. Para nada. Podría estar subiendo tranquilamente unos
varios puntos básicos más, ¿no? Entre 150 y 750 puntos, estamos hablando de unos 600 puntos. ¿Esto podría hacerlo? Sí, lo podría hacer en las siguientes jornadas. ¿Qué podría suceder de lo fundamental? Claramente, sí, tenemos datos empresariales que podrían indicar claramente un mantenimiento de la senda alcista. Pero fíjense también que tanto en semana como en semana, ahora vamos a ver en gráficos diarios, todavía no se han formado máximos en el MACD, porque lógicamente en el último tiempo se está mostrando una suerte de lateralización. Algunos se inclinarían por una caída para un movimiento nuevamente alcista mayor, ¿por qué no? Lo cierto que es que las divergencias existen, lo cierto es que está intentando la zona de 35.100, 150 por tercera vez y fíjense que hay una zona muy fuerte, ¿sí?, que ha respetado en las últimas jornadas semanales y que aunque pareciera que esté quebrando en este momento, me gustaría a mí poder ver el cierre semanal por encima de los 35.150, 35.200 para quedarme con sensaciones de una continuación de la tendencia alcista. Atentos entre 35.150 y 35.200, una fuerte zona de resistencia, pero lo cierto es que si quiebra la misma, tranquilamente puede hacer 200, 300 puntos más sin despeinarse, como decimos, por estos lados. ¿Cuál será la zona de soporte para hablar de un cambio de dirección? Y en este caso la tendremos cerca de los 34.200. ¿Sí? En 34.200 podríamos empezar a evaluar el inicio de un movimiento correctivo mayor, mientras que se mantenga por encima de los 34.200, el movimiento ha sido de ida y vuelta, claramente con mínimos ascendentes y con nuevos máximos. Por lo cual, espero te sea de utilidad, Giancarlos, mis comentarios respecto al Dow Jones. Está fuertemente en sentido alcista, muy sobrecomprado en semana y en día, y eso nos declara y nos manifiesta el sentimiento, como decíamos, del mercado. Bien, perfecto. Germán está viendo una cuña, puede proyectar claramente un movimiento alcista y me dice si podría llegar al 3/4 de su recorrido. Técnicamente la herramienta la tenés, Germán, es así. Técnicamente, si nosotros tuviésemos que medir tanto en el Nasdaq, perdón, en Standard & Poor's 500, como lo estamos haciendo ahora también en el Dow Jones, lo que tenemos que decir es que ha estado oscilando aproximadamente en un recorrido, lo vamos a proyectar, de 400 puntos básicos. ¿Por qué no decir entonces, si me ha hecho todo este recorrido, ¿por qué no lo va a extender? Entonces podríamos ir a proyectar un recorrido y niveles máximos en 35.700. Desde el punto de vista técnico, sí, tiene el argumento y tiene la zona de objetivo. Vuelvo a lo mismo, es difícil en niveles tan de máximo históricos tomar una compra, pero por otro lado las señales están vigentes. Aquellos que están con decisión de comprar, esperaría una corrección para tomar una decisión compradora y entiendo que debería suceder en los próximos días. Vamos a ver, lógicamente no tengo la verdad, la tiene el mercado, sí tengo las probabilidades que me ayudan a tomar decisiones y a estudiar, y mientras me van saludando y me van haciendo algunas otras preguntas en el chat respecto, lógicamente, datos de contacto, ciertamente se las comparto en este momento. Aquellos que me consultaban de la dirección de correo electrónico info@molefex.com es el mail para contactarnos. No duden en enviarnos aquellas dudas que quizás no han quedado del todo respondidas. www.molefex.com es nuestra página web y, como solemos mencionar en el cierre, si tienen dudas, inquietudes, más allá de contactarnos, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Molefex, creador de traders, como también hacernos llegar sus comentarios, sea por Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Desde ya, muchísimas gracias. Muy buena semana de trading. Nos estamos viendo en breve. Hasta la próxima.